Bienvenidos nuevamente al espacio En Armonía. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el doctor y maestro Pedro Ortiz. ¿Qué tal está usted? Buenos días para acá y buenas noches para ti, Fernando. Estoy en California y tú estás en España. Es un placer estar contigo y tu programa. Me gusta mucho el título En Armonía, porque armonía significa paz. Sí, Si no hay armonía, no hay paz. exactamente. Así que es un placer estar con ustedes y compartir con tus oyentes también. Pues sí, es un auténtico placer también tenerle a usted. Y bueno, como le he estado comentando, me gustaría que habláramos del maestro interior, la búsqueda. Y bueno, para las personas que no le conozcan, el maestro Pedro Ortiz lleva ya un largo recorrido. Él fue pastor durante muchos años, salió de Cuba amenazado de muerte, le habían condenado a muerte. No es así. Esto fue en el año 60 y pico, ¿no? 62. 62. 4 de septiembre de 1962. Uh-huh. Y usted muchas veces ha dicho que estaba como guiado, ¿no? por el bendito que fue el que le organizó de alguna manera la salida, porque no tenía que haber salido con vida. Imposible salir porque los que me tenían que dar la salida eran los que me buscaban para matarme. Claro. Y cuando me entrevistaron no me conocieron. Sí, debieron mover los hilos por el subconsciente. Sí, Y bueno, después usted fue a Estados Unidos, ¿no? Y fundó alguna comunidad, ¿no? Porque quiero recordar que le denominaron pastor bautista, ¿puede ser? sí. 1969 fui ordenado como pastor en la organización bautista. Uh-huh. Luego me enviaron como misionero a The National Ministry a Elizabeth, New Jersey. Y de ahí fui director de 7 estados en los estados de Nueva Inglaterra. Uh, en todos estos años yo uh, terminé mi doctorado en teología y en psicología y consejería. Pero no me sentía satisfecho. Había levantado 22 iglesias en Nueva Inglaterra, en los estados, pero yo quería ir al mundo, llegar al mundo, y por eso fui nombrado apóstol de la Asociación Ministerial de Nueva York. Y empecé en Latinoamérica y levanté 45 congregaciones. Y ahí hubo mucha envidia, wow. Y terminé que tuve que salir huyendo porque hasta me mandaron a matar en México. De ahí llegué a California en el 88 y empecé las raíces hebreas, en lo que es el hebreo, y estudié el rabinato y me hice rabino, y de ahí fui a proclamar las raíces hebreas en el mundo y levantamos 300 congregaciones desde la India, China, Singapur, África, Europa, toda Latinoamérica. Estuvimos en Europa, fue en Alemania, Inglaterra, donde más nos proyectamos. Y luego, después de la experiencia que voy a contar más adelante, fue donde yo renuncié a todo y comencé la visión que tú y yo tenemos. Al fin pude encontrar mi paz y encontrarme a mí mismo y encontrar mi misión, que es lo que he estado haciendo hace 10 años. Uh-huh.
Y aquel primer encuentro que le cambió, ¿fue un encuentro, digamos, visual o fue una intuición, una comunicación interna con el maestro? No, yo estuve primero por unos 5 años, Fernando. Me llevaban periódicamente por la noche cuando me acostaba y me dormía. Me llevaban como a un jardín o como un paraíso. Y yo me recuerdo que era como un banco debajo de un árbol tan hermoso y era como un banco transparente de un mármol transparente. Y digo, una epifanía del maestro, ¿no? O una proyección de él, porque yo sabía que era el maestro, pero era como una luz que se sentaba a mi lado y me empezó a instruir. Y esto duró alrededor de 5 años. Pero hubo un problema, que yo interpretaba lo que él me decía a mi experiencia que yo tenía acá abajo. Y lo que él no habla palabra, yo sentí, tú sabes, adentro, Sí, sí. tú lo sientes. Entonces, yo interpretaba todo cuando me habló de la Insof, del Ensof, de lo que es Oraita, los Yaquerá, pues todo eso yo lo interpretaba a la luz de la teología, a la luz del el pensamiento hebreo tradicional y como que no este, progresé mucho en mi conocimiento, pero no en el entendimiento real de la luz. Y no fue hasta que estando en uno de mis viajes, llegué a una quejilá, como le llamábamos en hebreo, a Panamá. Llegué a las 6 de la mañana, me recogieron al aeropuerto, desayunamos, me bañé y me acosté a las 10 de la mañana. Le dije que me había llamado al taxista que viniera a las 2, que lo iba a invitar a almorzar. Me desperté a las 4 de la tarde en la cama y pregunté que por qué no me habían, este, por qué no me habían despertado. Pero no, tú, tú no estabas, tú desapareciste, vino el taxista. ¿Cómo? Yo estaba ahí, yo desperté en la cama. No, usted no estaba, usted desapareció. 6 horas. Entonces, pero no recordé nada. Luego, después de 3 días, tomé un avión y llegué a Colombia. Fue algo extraordinario, porque cuando llegué a Colombia recordé todo. Al recordar todo lo que vi, no lo pude resistir. Me volví como loco. Ahí pude ver todo el error. Tenía que dejar 300 congregaciones que tenía en el mundo. Tenía que decirle que estaba equivocado. ¿Tú sabes lo que es eso, Fernando? Pues Tenía que, 300 congregaciones, pero me imagino prácticamente. son 300 rabinos Sí. o más, porque cada congregación había varios. Tenía que renunciar a la economía, puesto que donde quiera que iba me ponían en los mejores hoteles y qué sé yo. Pero eso no fue el problema mayor. Es como ahora le digo, es un caos. Entonces, al final empecé a llorar y llorar y tuve como 3 meses. Me aislé 3 meses en un pueblo que se llama Guaduas, en Colombia. Y allí lloré, allí me aislé, estaba desorientado, no sabía qué hacer. Hasta que regresé a California
y me encerré casi un año en el cuarto de mi casa. Entonces, para poder asimilar, todo el mundo se alarmó, se volvió loco el rabino. Está loco. Yo no estaba loco, sencillamente no podía, como dice, conciliar todo aquello. Toda mi vida había creído una cosa y ahora no era, Fernando. Eso es muy duro. Bueno, pero lo fui asimilando poco a poco y poco a poco, pero me quedé tranquilo, entregué todas las congregaciones, quedé endeudado $135,000, iba a perder todo, pero alguien me ayudó, ah, me enseñó cómo era el sistema, me ayudó y no tuve que pagar nada. Eso, ahí aprendí la mentira del sistema bancario y todo eso fue como una escuela para mí. Luego, en 2010, Fernando, y los que nos oyen, luego, en el 2010, visité en un lugar que se llama San Fernando, aquí en California, y un monje, parecía un monje, estaba vestido como de monje, algo así, pero color naranja. Y me dice, me vio y dice, yo te conozco. Digo, ¿cómo que me conocí? Nosotros somos compañeros ahí arriba. Yo estoy aquí, pero yo no creo en esto. Yo estoy aquí cumpliendo una misión y tú viniste a cumplir una misión, me dice. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Me dijo, mira, estamos en enero y en diciembre es tu cumpleaños, te vas a ver muy grave. Pero no te preocupes que vas a salir bien. Y lo que tienes que hacer es que cuando haya una persona que haya muerto y no tenga para comprar el féretro, la caja, ¿no? Sí. Se la regalas. Eso me dijo. Y efectivamente lo hice en Venezuela. Se le regaló, llamé a un amigo que me hiciera ese favor y había una persona que no tenía para comprar para el entierro y se le pagó. Entonces pasó, eso fue en enero, pasó todo el año y llegó diciembre, 4 de diciembre, que es mi cumpleaños. Ya sabe, Fernando, para los regalos. Estaba en Australia en ese tiempo con mi esposa porque fuimos a ver a mi hijo que vivía allá y la esposa había dado a luz y me empezó a doler el pecho. Regresamos a California y caí en cama hasta mayo 22. Me llevaron grave para el hospital con un ataque al corazón masivo. Tenía 5 venas tupidas, arterias, ¿verdad? Tupida atrás y adelante, tuvieron que sacar el corazón. Se paralizó casi totalmente el hígado, los pulmones y los riñones y le dijeron a mi esposa que ya yo iba a morir, que no tenía esperanza. Pero ya yo estaba supuestamente muerto, porque alguien dice que hay que pasar por un túnel y que cuando tú mueres, no, eso fue instantáneo. Cuando yo me vi en un mundo muy diferente, que no te lo puedo describir. Es el mundo de luz, el mundo original donde no hay tiempo, donde no hay espacio
estás en todo lugar, lo sabes todo, no hay idioma, no tienes que pensar. Cuando digo pensar, ¿qué sé yo lo que es pensar? Porque es como un saber, es como un saber. Entonces, en esa maravilla donde vivías en algo, una sensación que yo estimo que sea amor, pero algo tan fuerte, tan sublime, hubo algo que fue como una proyección, porque allí no hay seres, pero como que se proyectaron hacia mí para que yo pudiese entender, ¿verdad, Fernando? Ok. Y se proyectó mi papá, mi mamá y mi hermana. Supuestamente, no me dijeron, pero yo entendí que era mi papá, mi mamá y mi hermana. No lo físico, acá tengo 10 hermanos. La familia cósmica representaba la familia cósmica de donde yo venía. Entonces, me dijeron con dolor, me dieron mucho dolor, pero no es un dolor, es como una Una necesidad, nostalgia, sí. Una eh, nostalgia. una nostalgia de que te necesito. Te hemos extrañado tanto. Pero me dijeron, mira, hay una labor que nadie la quiere hacer, tienes que regresar a hacerla. En ese momento yo estaba en todas partes, lo conocía todo, me comprimí como un grano de arroz y bajé a una velocidad vertiginosa y sentí cuando entré por aquí, por el lado izquierdo, aquí entré, pero eso fue un dolor espantoso, Fernando, un dolor horrible. Y desperté. Cuando desperté, estaba lleno de tubos, estaba amarrado en la cama. Hubo un corre-corre de médicos y enfermeras porque no esperaban, ya estaban preparando el funeral. Pero yo no entiendo por qué 3 días. Mi esposa dijo que yo estuve 3 días en coma profunda, que estaban esperando la muerte. A los 3 días exactos, yo desperté. Cuando desperté, al fin me sacaron esos tubos, me desamarraron y yo era no quería para nada que me hablaran. Esto olía horrible. Para mí era algo, había perdido la memoria del cuerpo. Yo no sabía que el cuerpo tenía memoria. El cuerpo perdió la memoria, ¿no? No sabía ni cómo moverme, ni me lo tenían que hacer todo. Y tuve que pasar un periodo de rehabilitación como de 6 meses para volver a poder caminar, poder hacer las cosas por mí mismo. Y entonces, pues, ¿ahora qué hago? Entonces, llegué a una tarde y fui para mi gazebo y le dije a mi familia, yo no puedo hacer esto. Para hacerlo necesito salud, necesito economía y necesito facilitadores o logística. Y recibí, no hay problema, tú vas a tener, empieza. Y ahí empecé la labor que estamos haciendo, Fernando. Ahí conocí el verdadero Mesías, el Mesías universal, muy diferente al Mesías romano físico que nos muestran. Ese Mesías que me habló allá al lado, lo descubrí dentro de mí, lo descubrí en mi hermano, lo descubrí en el universo y en todas partes. Digamos que se dio cuenta usted que se había convertido en un ibur suyo, una especie de maestro que es nuestra cabeza también,
nuestra cabeza espiritual, ¿no? Exacto, y es nuestra mente. Claro. Cuando la Escritura dice tiene la mente mesiánica, Él es la mente. Por eso, como yo dije en el programa de hoy, en las cápsulas, o voy a decir, si tú le cortas la cabeza a un reptil, a una serpiente, sigue dando vuelta, ¿verdad? Él no para, sigue dando por horas hasta que muere. Y esto es lo que le ha pasado a este mundo que no tiene cabeza. Es- Está moviéndose igual que siempre, pero la cabeza es el Mesías, es, es el pensar, es la verdadera conciencia de qué somos, de qué existimos. ¿Ok? Entonces, este mundo está fraccionado, por eso es que me gusta mucho la palabra armonía, porque este mundo está como fractales, ¿sabes qué? Hecho pedazos. Y nosotros tenemos que recoger esos pedazos y armonizarlo y hacer nuestro propio mundo, que es nuestra propia realidad. Porque dicen que tenemos que crear, no, ya todo está creado, pero lo que tenemos que ensamblarlo, tenemos que saber juntarnos, tenemos que saber limpiarnos de todos los conceptos reptiles que pusieron en nuestra alma, como el deseo, la envidia, la intranquilidad, eh, que si no tienes esto ya tienes mal genio, la agresión, la falta de comprensión, el juzgar a los demás. Eh, usted ve las redes sociales, está tan contaminada por la agresividad de la gente, por el juicio. Eh, Puedes ver en tu mismo lugar y acá en América la violencia tan grande, la injusticia. Sin embargo, tenemos paz porque hemos recogido nuestro ser y nos hemos entregado, nos hemos conectado con nuestra verdadera versión. Yo recuerdo allá por el año 97, yo recuerdo que tuve una especie de sueño-visión donde yo lo vi como un humanoide de luz. Se me apareció por lo que era la ventanilla de un coche. Yo estaba en esa especie de sueño-visión y dentro de mí me comunicó que me estaba desviando, que no me estaba comportando como debería estar comportándome. Yo tenía 15 años nada más. Y eso me hizo sentir mucho remordimiento. Me dijo, tú eres lo suficientemente maduro para estar comportándote así. Y aquello me acuerdo que me hizo reflexionar mucho. Y muchas veces cuando usted habla del maestro y todo lo que le comunicó dentro, me hace recordar aquella visión. Pero nunca más lo volví a ver por lo menos así. Intuyo que sería un guía o quizá una Eso es lo voz. que le llamo epifanías, mijo. Mm. Se te presenta a ti en cualquier forma, pero es su voz, es el maestro, porque eh, cuando tú eres un escogido, y a mí me consta que lo eres, porque yo le he dicho a todos mis oyentes que te escuchen, porque tú tienes eh, una versión que yo no tengo. Por eso es la armonía, Fernando. Por ejemplo, en una orquesta está la percusión, ¿verdad? Está el trombón, está el bajo, está la trompeta. Entonces, cuando todo eso, esa orquesta empieza a funcionar en armonía, es que se puede disfrutar la música. Entonces, lo que tú tienes, yo no lo tengo. Y lo que tengo, tú no lo tienes. Y hay otros maestros que también existen
Pero desafortunadamente los maestros, cada uno está tratando de hacer su propio grupo, su propio lugar, y muchos no están entendiendo que esto es un cuerpo, es el cuerpo del Mesías, que tenemos que juntarnos y utilizar la mente del Mesías. Y la expresión mesiánica es polifacética. Es lo que yo llamo yaquerá. Por ejemplo, cuando tú miras de dónde saliste tú del dolor de tu mamá para salir, cómo has vivido a través del dolor, de la lucha, eso te ha hecho una perla, porque la perla sale del dolor, ¿verdad? Cuando un grano de arena le cae a la perla, la hiere y le duele, y entonces se segrega la sustancia para cubrir el dolor, y ahí sale la perla. Luego, ¿cuántos deseos y anhelos tú tuviste como ser humano? Y tuvo que arrancarse, como te dijo ese ser. Se arrancó de ti y te purificó, y tienes un alma pura. Te refinó. Y eso, luego, para hacer un yaquerá, que es un hatsur, una piedra preciosa, para sacar de ti esa luz pura que tiene, ahí sí hubo presión, presiones familiares, presiones de los amigos, presiones, aquí se llama en inglés peer pressure, de las amistades que nos presionan, de la religión, de la moral, de la cultura, de la política, y todo eso nos presiona. Pero si resistimos esa presión, salimos como un yaquerá o una piedra preciosa, Sí, llegando a ser la nueva paz, nueva Jerusalén, nueva armonía. ¿Me explico? sí, es lo que se decía, ¿no? Que seréis las piedras vivas de un templo vivo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, si no recuerdo mal. Sí, pero no es una piedra rústica, es Oh, una claro, piedra sí, procesada. claro, claro. Y fíjate, Fernando, hay algo, no sé si te diste cuenta que hablé en las cápsulas de eso, que nosotros somos los que exponemos el mal, porque el Hasatán, el mal, cuando se paseó por las piedras de fuego, se halló mal en él. Ujú. La maldad estaba escondida, pero cuando hay una luz refinada, sale la maldad, se expone. Por eso no nos quieren. Ujú, sí. ¿O tú crees que te quieren? Ay, Fernando, tú eres un maestro, y que todo el mundo te quieren, los de luz. Los otros te quieren ver enterrado. Sí, yo he notado desde hace ya mucho tiempo que mm, les causo como rechazo a las personas, pero a la mayoría, sobre todo tanto personas que no están metidas en la espiritualidad como personas que están dentro de una espiritualidad y muchas veces les causo como rechazo, pero nada más verme sin decir nada. Y eso me ha hecho preguntarme, ¿no? ¿Qué tipo de esencia está chocando? ¿No? Porque cuando eso ocurre quiere decir que las esencias son distintas, proceden de otro origen, hay otras intenciones, ¿no? Es que tú lo haces culpable, Fernando. Ese es el problema, porque ellos no resisten la luz los desintegra, ellos no son nada, porque no tienen amor. Dice la escritura, el que no tiene amor, nada es. Entonces no son nada, son holografía. Entonces tu luz lo desintegra. Por eso se van para un lado, te rechazan, no te quieren. Sin embargo, cuando estás con un ser de luz,
no te quieres soltar. Ujú. No, no quieres ni soltarte de él porque hay algo que está muy estrecho entre nosotros, que nos une, que, que nos hace ser igual. Y no necesariamente pensemos lo mismo, porque tú y yo no pensamos lo mismo. Tú tienes tu manera de ser, tu manera de expresarte, pero es tu esencia la que me llena de energía, la que me llena de luz. Pero, por ejemplo, yo abrí una clase hace poco y vinieron 12 personas, 12 a mi clase. 10 eran oscuros, Mm. no resistieron. Lo sabíamos, pero los dejamos. 10 oscuros y solamente 2 eran ser de luz y quedaron. Entonces, quiere decir lo que yo he dicho, no sé si te recuerdas que yo dije de 50-50, Sí, los justos. que si vienen 50 justos, vienen 50 a Sí. contrarrestarlo. Por eso, esta es la lucha. Ujú. Esto me hace pensar también en los Adanes, cuando, digamos, se fusionaron con aquella genética reptil en el jardín del Edén. eh, digamos que ellos se convirtieron, por así decirlo, en la cabeza ilegítima de la humanidad, ¿no? Por lo menos esa es la intuición que tengo, que algunos comenzaron a quedar enganchados a la humanidad y posiblemente es lo que esté gobernando, ¿no? Los Adanes caídos y luego también otras especies alienígenas, ¿no? Eh, que yo intuyo que son los seres del día quinto, ¿no? De los que se habla en el Génesis 1, ¿no? Y una cosa que le quería preguntar, ¿usted piensa que aquellos seres adámicos, aunque estén mezclados, ¿no?, con esa genética reptil y quieran tomar posesión de la humanidad, podrían tener algún tipo de redención? O sea, ¿se podrían, purificándose, podrían ser liberados? Ok, mira, ¿qué pasó allí con los Adanes originales, eh, los Adapas, como le han llamado y todo eso? Ellos fueron, si lo vamos a decir aquí, eh, unos científicos de luz que vinieron a ayudar y prácticamente fueron seducidos, insuflados por, y sustituidos por un alma, por deseos, por, por querer ser otra cosa, por experimentar. Bueno, ya sabes todo lo que pasó. Pero la pregunta es, y esta me la he hecho yo, eh, yo soy consejero exactamente, ingresé al American Consular Society el primer día de julio de 1972 y he aconsejado mucha gente y sigo aconsejando a mucha gente en las oficinas y he hecho una conclusión para mí, Fernando, eh, que es mía, no necesariamente tiene que ser cierta. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a rectificar. Si tú te desconectaste, te puedes reconectar de nuevo, ¿verdad? Lo único que tienes que limpiarte, porque no puedes reconectarte lleno de odio, de rencor y todo. Si te limpias de estas cosas es más fácil. Pero mira, hay un principio, y esto lo he podido ver en el proceso de todos los años
que llevo aconsejando como psicólogo que soy y teólogo, a que la psicología y la teología no funcionan. Pero hay algo que se llama the point of no return, el punto que no se puede retornar. Por ejemplo, si vas en un avión y estás por el mar, no hay donde aterrizar. Llegas a un punto donde no te alcanza el combustible para regresar y tienes que seguir adelante. Entonces, no quiero decir que no tengan salvación o que no puedan, pero para regresar tienen que buscar otro proceso más difícil, muy difícil. Tendría que buscar otro lugar donde aterrizar, otro lugar donde ir, qué sé yo, un proceso. Quizá otro planeta con otra genética preparada para ellos, ¿no? ¿Me entiende? Pasar otro proceso Mm. diferente. Pero me estoy refiriendo a los Adanes. Ahora, Sí, sí. cuando estamos refiriéndonos a estas máquinas que no son otra cosa que programaciones en máquinas, estos seres es una programación, portales orgánicos se le llaman. Sí. A ellos, pues ellos nunca pueden regresar porque nunca han estado y nunca han Incluso, sido. incluso fueron los que también, bueno, esa genética ya existía antes de los Adanes, ¿no? Cuando se desorganizó toda la Tierra antes, todo eso ya estaba ahí y ni siquiera los Elohim podían controlar eso. Decían que tenían que poner a un Adán para que fuese guardián de ellos, pero tampoco Adán fue guardián de ellos, o sea, ni siquiera Adán, el primer Adán pudo. Claro, y entonces robaron esa genética Claro. y todo, y eso fue lo que han utilizado. Pero siempre para un Adán hay oportunidad, pero no toda va a ser tan fácil. Por eso es mejor hacer las cosas ahora que después que se compliquen como se están complicando, porque si tú miras las redes sociales y tú miras la juventud de hoy, cómo se está comportando en las redes sociales, han caído muy bajo. Se ha deshumanizado el ser. Se está convirtiendo en, bueno, ha perdido la cabeza. En realidad han sido encabezados por un cuerpo sin cabeza y están haciendo cosas. Cuando miras la música, Fernando, eso es horrible, la música que este, el rap, el reggaetón, todo esto. Y yo no sé, ahora me están hablando de algo que surgió aquí que se llama perreo. Yo no sé ni qué es eso, pero eso dicen que es horrible. Yo no lo he oído ni pienso oírlo. Pero ¿hasta dónde llega la humanidad? ¿Podrá haber un regreso? Yo creo que tú y yo tenemos una tarea muy difícil, pero hemos hablado y esto que estamos hablando, pensamos que ahora no está teniendo efecto, pero cuando se llegue el momento, van a buscar lo que hemos hablado. Por eso yo tengo archivos, yo tengo alrededor de 1500 videos. Todos están archivados en la nube, acá en memorias, porque eso va a hacer falta. Lo mismo tú, Fernando. Todo archívalo en memoria. Eso eh, es la salvación. Lo que estamos hablando es la salvación para la humanidad. Ese es Yeshua. ¿Sabe qué es Yeshua? Salvación. Esa es la vida. La vida es salvación. Y por eso dice que
él no habló nunca nada. Nosotros pensamos que el maestro habló, él no dijo nada. Dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Él habló vida, él habló vivir. Sí. Y eso es lo que él habla. Incluso, como he estado enseñando también muchas veces aquí en este canal, una de las cosas que internamente se me desvelaron fue que el Mesías es la desvelación del verbo divino, ¿no? El verdadero Yud que va ok, que es como un respirar, una infusión de vida que se expresa a través de nosotros de manera completamente silenciosa, llena de amor, sin palabras, sin escrituras, con extraños lenguajes, ¿no? En realidad es lo que significa en hebreo, ¿no? La salvación por medio del verbo divino. Pero eso parece que nadie lo está entendiendo, ni lo entenderán seguramente dentro de la religión, ¿no? Y eso es una pena, porque hoy en día muchas personas siguen enseñanzas espirituales de Oriente, de Occidente, y después de estar, pues, desde el 97 prácticamente, que estuve investigando a fondo, pues me di cuenta de que la mayor parte de espiritualidades lo que están expresando son las ideas de los Adanes caídos, que están fusionados con esa genética reptil. Por eso, en enseñanzas de todas las culturas, lo que son las nagas, las serpientes, siempre están transmitiendo sabiduría. Y yo intuyo que son estas energías, estas inteligencias que operan a nivel inconsciente, transmiten esa sabiduría, y de ahí surgen enseñanzas, ¿no? Como el brahmanismo, ¿no? Bueno, del hinduismo surgen muchísimas, el conjunto de religiones más estrictas, y este es el secuestro que pienso que está habiendo, y muchas veces las personas no distinguen entre una espiritualidad conectada al Mesías universal, verdadero, y una espiritualidad derivada de ahí. Entonces, una de las preguntas sería cómo se puede distinguir, ¿no?, entre una y otra, porque a veces se parecen tanto. Todas las religiones tienen moralidad, ¿no? Una persona puede realizar actos morales, puede ser muy buena, tener caridad, tener compasión, y aún así seguir las enseñanzas de una inteligencia que está caída, que no está conectada a la fuente primordial. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir la diferencia? ¿Cómo distinguirlas? Ahí es donde, como dicen en mi tierra, la mula tumbó a Genaro. Mira, la gente cree, porque le hablan de espiritualidad, porque le hablan muy dulce, porque le dicen palabras muy bellas. Es lo que tú dijiste, la sabiduría del Adán caído. Y esa no es. Y ahí es donde han tenido la gente en una sánsara, una sansara. ¿Sabes lo que es la sansara, verdad? El Gilgul en hebreo, el dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta. ¿Por qué? Porque la falsificación mayor es lo que tenga mucho de verdad, pero si tiene un poco de mentira, ya no. Por eso usted va a esas religiones y tiene muchas verdades, pero está mezclada con mentiras. Entonces, ahí es donde está lo letal. Esta mañana yo recibí una nota de un oyente de Guatemala que tiene que ver con esto y me hizo reflexionar y le felicité por lo que me dijo. Me dice, maestro, creo, yo creo que soy un pedazo de mí mismo, me dijo, como que soy un pedazo de mí mismo. Y eso que dice que cuando el polvo se torna a la tierra y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio,
no, yo tengo que regresar a mí mismo. Mm. Y eso me dijo, wow, este muchacho está recibiendo la luz, porque el asunto no es regresar a filosofías, es regresar a tu versión original, al Adán original, no al Adán caído. El día que regreses al Adán original, ese día tienes la salvación. Esa es la salvación. ¿Cuál es la vida de Yeshua HaMashiach, el verdadero maestro, el verdadero Mesías? Es la vida que ya se vivió. Ese es el modelo que ya se vivió, se certificó en el principio del mundo. Y entonces nos quieren dar otro modelo de vida. ¿Para qué? Para que sigamos en la samsara dando vuelta y dando vuelta. Así está la humanidad, dando vuelta. Y en todos estos años que yo he llevado, la gente se desespera, Fernando, porque esto es un proceso. La vida tiene un proceso. ¿Tú sabes cómo se inventó el huevo frito? No. Eso es un dicho mío, pero fíjate, yo dije que el huevo frito se inventó porque alguien quería un pollo y lo quería rápido y lo echó en el sartén, le echó manteca y le subió el fuego para que saliera el pollito y lo que salió fue un huevo frito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente quiere, Fernando, todo instantáneo y la vida tiene su proceso. Es un proceso lento. Todo lo que tiene vida lo tienes que sembrar, tiene que crecer, no como el hijo mío, que mi hijo cuando estaba en el kinder, le dieron una plantita para sembrar y todos los días la arrancaba a ver si salía raíz. ¿Qué pasó? Que se murió la plantita. Entonces, la gente quiere que la plantita crezca en un día, que aflore en un día, porque esta vida le dan todo instantáneo, la leche instantánea, todo instantáneo. No tienes que hacer nada, no tienes que fabricar nada, necesitas una ropa, no como antes que había que tejerla. Necesitas una comida. Aquí le llaman TV dinner, comida de televisión. Ya calentar y fuera, microwave, batidora, lavadora, todas las doras te lo han dado. No, eso no funciona. No hay nada como lavar bien, esperar la vida. La gente se desespera. Entonces, pues, entonces van a eso. Y mucha gente me dijeron, no, maestro, usted va muy despacio, yo voy con esto, mire, me han dado este método de India y ¿sabe lo que hace? Que lo atrasan y después vienen, ay, maestro, lo atrasan. Sí, a mí hay gente que me pregunta, ¿no? Por las técnicas. Yo, por ejemplo, practiqué yoga, no yoga con mantras ni nada de eso, sino yoga físico. Y bueno, como gimnasia, de hecho la gimnasia occidental deriva de ahí, pero digamos como técnica para evolucionar espiritualmente, pues sirve más bien poco, ¿no? Hay muchas, la mayor parte de técnicas de meditación, yo he practicado muchas, hice meditación incluso vipassana, ¿no? Hace ya muchos años. Y bueno, pues pueden tener una utilidad para calmarse, pero no para expresar la verdadera vida, porque eso ya es más bien un proceso de nacimiento, ¿no? Lo que he expresado muchas veces es que tiene que sembrarse la semilla de conciencia, tiene que hacerse embrión y este embrión pues tiene que nacer. Los dolores de parto espirituales, ¿no? De los cuales se ha hablado. Y hoy estamos pues viendo que hay personas que ni siquiera tienen la semilla. Esto es algo que a mí me deja como en una situación comprometida, ¿no? Porque
cómo aproximarse, ¿no?, a una persona que no tiene una semilla real de conciencia, cómo sembrarla, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurre es ser sinceros, ¿no? Es ser nosotros mismos y por la palabra o por nuestro actuar, esa semilla se siembra sola. O sea, no tenemos que forzar nada, simplemente dar ejemplo, ¿no? Decir, nosotros no somos del mundo, hemos venido aquí para expresar nuestra luz y esto ya es sembrar, ¿no?, la semilla de vida. Tú sabes, Fernando, te confieso que nunca he podido meditar. Porque cuando empiezo a meditar ya me voy. Yo no sé, automáticamente yo he recorrido, puedo decir, el universo entero. Lo he recorrido y he visto, he tenido experiencia, he vivido muchas vidas, muchas maneras, muchas formas. Y llega uno a ver tantas cosas que ya no quiero ver. Porque lo que tú ves en el universo y lo que tú estás mirando en meditación puede entretenerte, de concentrarte en lo que tú tienes que hacer. Porque como dicen los mexicanos, la gente quiere ver monos, changos y gorilas. Y están entretenidos viendo musarañas y viendo esto y no se preocupan por la limpieza interna, por la claridad de luz, por la conexión contigo mismo, de saber quién eres, qué haces aquí, cuál es tu misión, sino espiritualidad, ver. Entonces toman bebidas alucinantes, hacen rituales. Yo no necesito eso. Quizás no juzgo a los que lo hacen, pero nunca he necesitado eso. Entonces, mejor es ir dentro de ti, examinarte, porque yo recuerdo la primera vez que entré dentro de mí, me asusté, porque yo pensaba que dentro de mí era dentro de mí, y dentro de mí está el universo entero. Es un universo, es algo infinito. Sí, sí, sí. Uh-huh. Esa experiencia, lo que me comenta usted, es algo de lo que comencé a ser consciente ya en el 2015. Creo que tuve ya una serie de vivencias que me hicieron ver que, por ejemplo, el estar contemplando en el silencio y desapegado completamente del mundo, porque yo llegué, digamos, a estados muy profundos de meditación, podía ser peligroso porque, digamos, que comencé a sentir que yo no tenía nada aquí. Entonces, comencé a tener el anhelo de irme, o sea, de no querer estar más aquí. Y comencé a sentir como una especie de desapego demasiado fuerte. Y me di cuenta de que eso no era realmente lo que se demandaba, ¿no? Porque yo tenía conciencia de que tenemos que trabajar, ¿no? Que hay mucho que purificar. Entonces, por eso, digamos, fui descubriendo que, si lo podemos llamar así, la verdadera meditación no es tanto estar completamente desapegados, ¿no?, sino contemplar y discernir la verdad de la mentira, observar la vida en nosotros, eso sí, pues eso, respiramos sin hacer esfuerzo, el corazón late sin hacer esfuerzo, podemos conectar con el silencio, pero siempre conscientes de que tenemos una misión como parte de un cuerpo, un colectivo, y que Sí, somos una porque, célula. Sí, perdón, porque eso te lleva a un vacío, Fernando. exacto. Y tú no viniste al vacío. Exacto. Tú viniste con un propósito, ¿verdad? Sí, eso es lo que llama el suicidio místico, ¿no?, que proponen, ¿no? Los budistas, ¿no?, hablan del nirvana y los brahmanes también. Claro, ¿qué sentido tiene vivir una vida si nosotros no incorporamos nuestra experiencia a un alma personal que también es colectiva, ¿no? Porque el verdadero Mesías es una personalidad, no es
Es una... un alma colectiva, sí. Exacto. Porque hoy en día las espiritualidades New Age dicen, no, la verdad es transpersonal. ¿Cómo que transpersonal? Entonces, que aquí eh, se despoja de valor completamente la vivencia, si decimos que es transpersonal, ¿no? El otro día una persona comentando sobre un libro muy famoso, ¿no? Decía que la clave de la evolución espiritual es el amor y el perdón, pero luego dice que nuestra esencia es impersonal. Lo cual es una contradicción porque el amor y el perdón son conceptos completamente personales, ¿no? Es un Ah, sinsentido lo que... ahí es donde está la contradicción. Claro. Pero fíjate, Fernando, hay algo cuando estamos hablando de visiones, ya que entramos ahí, porque es un mundo donde yo he tenido que navegar y es muy peligroso. Ujú. El mundo de las visiones, de las revelaciones, es un mundo muy peligroso, como el mundo de la lectura. Yo aquí tengo una biblioteca grande, esta es mi oficina de mi casa, tengo una oficina en Fountain Valley, aquí a media hora de acá, es donde atiendo a la gente y aquí es donde trabajo yo y hago los programas y eso. Este, pero es muy diferente. Cuando yo leo todos esos libros, la gente viene aquí y dice, ¿usted ha leído todos esos libros? Le digo, sí. Y entonces usted sabe mucho. Digo, no, lo que me di cuenta, que los libros, las lecturas, en, en todo esto está tan mezclado que es un peligro entrar a la espiritualidad, porque es como las tortuguitas, ¿verdad? Que salen del mar, salen del nido y los depredadores la están esperando en el mar y solamente el 3% se salva Ujú. de las... Entonces, pero hablando de las visiones, hay un tipo de visión que he tenido que es muy difícil de agarrar porque en inglés se llama flash, como flash, destellos. Es un destello que no tiene tiempo ni espacio y todo está ahí incluido y el problema es recordar todo lo que tú puedes ver en ese destello. Ahí es donde está la ciencia. Es decir, poder tú captar lo que viste en ese destello de esa visión. Entonces tienes que ir no a la mente, tienes que ir a tu conciencia, a tu tífere, a tífere, a la armonía, a ese todo armónico que tiene. Por eso yo le digo a la gente, no piensen con la mente, pienses por su plexo solar. Solamente ahí entendemos los rayos de luz, lo entendemos la luz, porque casi todos los libros es llevándonos a la mente a esto. Yo he escrito varios libros, pero no se puede plasmar, Fernando, en un libro de una realidad. Se pueden contar experiencias, eso sí. Sí, no se puede, imposible. Es que las palabras no se hicieron, no existen, no describen nada. Sí. Por eso cuando yo estuve esa experiencia que fui al mundo después de esta vida, al mundo verdadero, a mi familia, empecé a escribir poesías para yo poderme desahogar, porque la poesía es una manera diferente de expresarse en la armonía, en la rima, y eso me ayudó mucho a yo sacar aquellos que el conocimiento, tanto conocimiento que te ahoga, Fernando. Sí, sí, sí.
Sí, además hay personas que traemos el trauma de expresión, como que tenemos mucho, pero hasta que no hayamos el modo de expresarlos, se queda como un nudo aquí en el Sí, pecho y esto nos enferma, nos pone enfermos. exacto. Y precisamente yo digo que esa es la enfermedad. La enfermedad es un exceso de luz que Ujú. tú retienes Sí, sí, y no lo proyectas. exactamente. Entonces el cuerpo no resiste la luz y cede, como el caso de Daniel. ¿Te recuerdas? Hay un caso escritural en la línea de luz de la escritura que dice que Daniel tuvo 3 meses enfermo cuando tuvo la epifanía, esa revelación, porque la luz es demasiado fuerte. Es como que tú recibas, aquí es 120 de electricidad, ¿verdad? Dice que tú recibas 500 voltios, va a reventar Claro. filamentos. Esta puede ser la razón por la cual muchos maestros espirituales mueren muy jóvenes, ¿no? Se dice que Pablo decía que tenía el aguijón del Satán, que tenía como achaques de salud, ¿no? Y él decía que se lo atribuía pues, a un aguijón de Satán, seguramente porque tenía remanentes, ¿no? de la oscuridad con la cual había estado vinculada, ¿no? Persiguiendo a los seguidores del Mesías. Entonces, Mira, yo tengo 82 años y esa ha sido la lucha que he tenido, porque cada vez que he tenido una revelación me deja prácticamente. Entonces he tenido que aprender a descansar, he tenido que aprender a tener reposo, a irme para el patio y cuidar de mi cuerpo y este, tener, a estar con personas positivas. Uno tiene que juntarse porque nosotros los maestros siempre nos llegan personas tóxicas y lo deja uno con mal gusto, pero porque vienen a ayudar. Pero uno necesita una amistad con gente positiva que lo animen, necesita comunicarse con la naturaleza, como en el patio, porque aquí vivo, esto es una selva de cemento y de casas. Para tú pasar en la ciudad de Los Ángeles, estos son cientos y cientos de ciudades dentro de una ciudad, Los Ángeles. Empieza en San Bernardino y termina en Santa Bárbara. Son como 8 horas de camino para atravesarla. Entonces, pero aquí en el patio tengo arbolitos, hay pajaritos, ahí tengo una hamaca, ahí descanso, me conecto y eso hace, además de tu percepción mental que tengas acerca de la vida, que te ames el vivir, que ames el momento, que ames lo que estás haciendo. Eso me mantiene vivo. Todos mis compañeros que estudiamos, todos están muertos. Todos mis compañeros de infancia, todos murieron excepto uno. Mi primo, que fue operado del corazón abierto al mismo tiempo que yo, hace 5 años que está muerto. Y yo estoy vivo y estoy trabajando por la actitud que tenemos que tener en la vida, creer en la vida, vivir en la vida y desechar la muerte, porque la muerte te visita todos los días. sí. Pues sí, la verdad que es un mensaje que yo creo que es lo que nos ayuda, ¿no? A distinguir el verdadero maestro del falso maestro, ¿no? Que rige el mundo. Si hay algo que no nos llena y que nos desconecta de la vida plena, si tenemos que buscar eh, llenarnos con
con técnicas, con libros, con cualquier tipo de enseñanza externa, comunidades, grupos, no estamos realmente manifestando, ¿no? Es ese cuerpo colectivo del Adán original, de la nueva humanidad. Y somos muy, muy poquitos los que estamos dando este mensaje, vamos. Pero bueno, confío en que, como dice usted, más adelante habrá gente, ¿no?, que lo busque, que habrá un hambre mucho más fuerte y esto, digamos, que nos ayudará, ¿no?, a hacer que este mensaje pueda florecer, pues, a todos los niveles. ¿Y cuánto llevamos ya? Llevamos más una hora, Ok, sí. yo creo que ya Sí, podemos tener otro programa sí, en futuro. Ah, este, yo estoy ocupadito este mes, pero ya para el próximo mes quizás podemos tener otro. sí, como Tú usted puedes quiera. tener otro con nosotros también. Esta es su casa. Ok. Así que bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes. Ya sabéis que Pedro Ortiz tiene su propio canal. Lo tenéis ahí en la sección canales. Suscribíos. Últimamente los que no tenemos demasiadas visualizaciones, pues YouTube nos veta, nos deja siempre a la cola, así que por favor suscribíos, ¿no?, a su canal si no estáis suscritos. Darle a me gusta si os ha gustado este vídeo. El otro día también me comentó Julio Miranda del canal Mundo Azul que se ha hecho una comunidad para youtubers y que, bueno, los que no tenemos tanta visualización, pues que digamos que podemos unirnos. Yo le he dicho que no tengo inconvenientes. Si podéis ir a su canal, si os gusta lo que él habla, pues ahí tenéis también un link en la sección canales. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta sesión. ¿Quiere usted decir algo a los oyentes? No, muy agradecido por darme esta oportunidad de estar con mi amigo y mi hermano Fernando, que tanto aprecio, que de él he aprendido mucho, y a ustedes por escucharme y poder compartir mis experiencias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted también. Para mí es un honor, yo también aprendo mucho de usted. Y pues hasta la próxima. Sigamos abriendo el corazón, ¿no?, para la manifestación del amor infinito, la vida sin fragmentación, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita. Gracias. Chao.